Saludos a todos, estamos una vez más en nuestro canal Suma Teológica Crítica y Académica. Saludos a todos que nos van a ver por diferido. Hoy vamos a estar hablando acerca de el Dios de los patriarcas. Vamos a estar leyendo un artículo de la enciclopedia Anchor, una enciclopedia en inglés, y vamos a analizar un aspecto interesante del texto y que nos pone a pensar en algunas ocasiones cómo es que algunos traductores trataron eh, de traducir el texto con ideas modernas, ideas acerca del monoteísmo del pueblo de Israel. Estoy hablando del famoso Génesis capítulo 1, cuando nosotros encontramos en el texto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Encontramos que en el texto hebreo, cuando traducen Dios, realmente la palabra hebrea es Elohim, que significa dioses. Entonces, una traducción literal de este texto nos está diciendo de que los dioses crearon los cielos y la tierra. Y posteriormente, más adelante, encontramos en el mismo texto que ahora sí nos narra de que Yahvé Dios, y que de hecho una traducción literal es Yahvé Elohim, y nos habla acerca de la historia de la creación. Nos vuelven a relatar una segunda historia acerca de la creación. Hemos analizado algunos textos del Génesis capítulo 1 al 11 y hemos encontrado de que hay textos que se repiten las historias, hay mezclas de tradiciones. Según la teoría de las fuentes, realmente la Biblia hebrea se terminó de recopilar de varias fuentes, de varias tradiciones orales probablemente, hasta su conformación final en el exilio, donde ya la fuente sacerdotisa probablemente, o de la historia deuteronomista, le dio forma a lo que nosotros conocemos de la Biblia hebrea, el Pentateuco, y posteriormente la historia deuteronomista. Sin embargo, esa conformación de lo que son los libros que posteriormente llegaron a conformar la Biblia hebrea, lo que es la Torá, el Pentateuco y la historia deuteronomista, podemos encontrar algunas situaciones que nos llaman la atención acerca de dioses y diosas en la Biblia hebrea, que probablemente contengan una tradición antigua acerca de la religión de Israel. Tenemos que recordar de que la Biblia hebrea nos habla de la religión de Israel, que no es el judaísmo. El judaísmo, como nosotros lo conocemos, inicia posterior a la destrucción del segundo templo, cuando ya se establecen las bases del judaísmo rabínico y donde ya tienen un concepto diferente de lo que es la religión de Israel. Sin embargo, esos textos que llegaron a conformar la Biblia hebrea, encontramos testimonios de una religión de Israel muy diferente a lo que nosotros conocemos actualmente como judaísmo rabínico, y que posteriormente una de las líneas de interpretación del judaísmo del periodo intertestamentario fue el cristianismo. Realmente el cristianismo y el judaísmo moderno son hermanas que comparten un mismo contexto con diferentes interpretaciones, pero que sin embargo las raíces que proceden estos dos sectores o líneas de pensamientos tienen la base, lo que es la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, que nosotros actualmente, si nosotros leemos el texto en nuestra época, desde nuestra percepción y de nuestra propia historia hermenéutica, vamos a tratar de meterle al texto cosas que no dice el texto. Por ejemplo, realmente el pueblo de Israel, la Biblia hebrea nos habla de un monoteísmo como nosotros lo conocemos actualmente en el cristianismo y en el judaísmo moderno. ¿Realmente el pueblo de Israel era monoteísta?
Y esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver esta noche. Vamos a estar leyendo algunos artículos de algunos libros y vamos a estar comentando esto que en muchas ocasiones llega a ser algo embarazoso para algunos traductores de la Biblia hebrea y aún puede sonar escandaloso en el cristianismo moderno y en el judaísmo. El pueblo de Israel era enoteísta, es decir, no negaban la existencia de otros dioses, pero sí asumían de que solamente adoraban a un único Dios. Sin embargo, nosotros en nuestra época contemporánea, nosotros tratamos de leer la Biblia hebrea como si esas personas del mundo antiguo fueran monoteístas, como nosotros actualmente pensamos que es el cristianismo y el judaísmo rabínico. Sin embargo, en la antigüedad ellos eran enoteístas, ellos sabían de la existencia de otros dioses. Sin embargo, asumían que solamente adoraban a un solo Dios. Y aquí está el dilema. Las fuentes que nosotros encontramos en la Biblia hebrea, encontramos rasgos acerca de varios dioses, la existencia de varios dioses. Y aún en la religión antigua de Israel había un concilio divino. Y esto es algo que muchas veces ignoramos o no queremos ver. Tenemos algunas referencias a seres divinos en el texto hebreo, que posteriormente en ese choque ideológico que existe de que ellos eran monoteístas, nosotros no queremos ver a las otras divinidades que nos menciona el texto hebreo. Tenemos referencia a los hijos de los dioses, que por tradición hermenéutica y posterior a la época del periodo intertestamentario, la Biblia griega, la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, y después de ese periodo del exilio, traducen de una forma que no choque con la idea que ya se estaba formando del monoteísmo del periodo intertestamentario y traducen ángeles, cuando el texto hebreo habla acerca de los hijos de los dioses. Y aquí podemos ver cómo se va transformando la idea del enoteísmo al monoteísmo del periodo intertestamentario. Hay rastros de ese enoteísmo y hay rastros de ese concilio divino en el texto hebreo. Tenemos una referencia en Job, cuando los hijos de los dioses llegaron a consultar a Yahvé, y entre esos hijos de los dioses se encontraba alguien que posteriormente la tradición cristiana lo ha transformado y lo ha modificado, y no solamente el cristianismo, sino también el judaísmo, y principalmente esta idea surge en el periodo intertestamentario, lo que es el Satán judío de esa época es muy diferente al Satán del periodo intertestamentario y del Satán cristiano. Entonces ahí podemos encontrar cómo va evolucionando estas figuras a través del tiempo. Y Satán era una divinidad, era una deidad, era un hijo de Yahvé, un hijo de los dioses, que posteriormente la tradición y la hermenéutica del judaísmo y del cristianismo lo van convirtiendo en el diablo cristiano. Y esto es algo interesante que se encuentra en el texto y que muchas veces tratamos de ignorar debido a esa concepción que nosotros tenemos de que la Biblia hebrea adoran a un solo Dios y que eran monoteístas, pero esa idea surge posterior al exilio, posterior a la reconstrucción del judaísmo del periodo de la destrucción del segundo templo. Totalmente, ya esa idea ya empieza en esa época. Y el cristianismo es otra línea que también comparte con el judaísmo ese monoteísmo, pero realmente el pueblo de Israel era enoteísta. Encontramos otra referencia interesante cuando dice el Salmo de que los que Yahvé se encuentra en una reunión con los dioses. Y muchos han tratado de argumentar de que esos Elohim
esos dioses que se encuentran en concilio divino se refieren a los jueces humanos, pero realmente estaba hablando acerca del concilio divino, un término y una concepción del pueblo de Israel que tenía en la antigüedad y que compartía con el pueblo de Canaán. Entonces, esa peculiaridad es lo que a veces nos llama la atención en los estudios críticos. ¿Realmente el pueblo de Israel era monoteísta, era enoteísta o era politeísta? Algunos términos difíciles de explicar, pero que encontramos rastros de ese sincretismo, probablemente un sincretismo religioso acerca del dios Yahvé y el dios Elohim. Vámonos al texto, vamos a analizar un texto interesante y vamos a observar algo que muchas veces pasamos por alto, porque algunos traductores han tratado de no traducir realmente de forma literal el texto y con la forma preconcebida de lo que es esa ideología monoteísta de la gran religión del judaísmo y del cristianismo, ven de forma escandalosa este texto y por alguna manera han tratado de torcer o tratar de buscarle respuestas del por qué se traduce esta palabra de esta forma y no de la otra, teniendo a considerar de que en las traducciones modernas y las traducciones actuales traducen la palabra dioses en singular y no en plural. Realmente esto es algo que hicieron los traductores modernos acerca de esta palabra. Entonces, vámonos al texto, vamos a observar esta peculiaridad que existe en el texto hebreo. Aquí tengo lo que es, aquí tengo lo que es el relato de la creación que todos conocemos, el orígenes del mundo y de la humanidad, y quiero mostrarles algo interesante que no se ve en el texto en español o la traducción en español. Vámonos a Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Es lo que nosotros conocemos o lo que nosotros leemos en las traducciones. Pero déjeme activar lo que es el interlineal hebreo y vamos a encontrar una palabra interesante. Aquí lo estoy señalando. La palabra que traducen los lingüistas y los traductores de la palabra Dios es la palabra hebrea Elohim, una palabra muy interesante para poder estudiar este tema que tratamos de explicar esta noche. Eh, Realmente esta palabra es muy debatida, es una palabra con muchos problemas realmente de traducción. ¿Por qué los traductores traducen en singular una palabra que se encuentra en plural? Realmente Elohim significa dioses. Entonces, una traducción literal de este texto es, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Es la traducción que nosotros conocemos. Pero si nosotros utilizamos una traducción muy literal al texto, vamos a entender qué significa o se puede traducir como en el principio creó los dioses el cielo y la tierra. O también podemos considerar que esa palabra Elohim se refiere no a una deidad eh, que es conocida por el pueblo de Israel, sino también por el pueblo de Canaán, por algunos pueblos sumerios y acadios. El gran dios Elohim, que es el dios supremo del panteón cananeo, y que aquí vemos cómo la Biblia hebrea lo adopta como si fuera el dios que nos está narrando la historia de la creación. En el principio crearon los dioses el cielo y la tierra,
O se puede traducir también: en el principio creó Elohim el cielo y la tierra. Sin embargo, aquí vamos a encontrar muchos problemas de no solamente hermenéuticos, sino también teológicos. ¿Cómo es posible que una deidad cananea se encuentre en un texto hebreo? Entonces, aquí tenemos lo que es el texto Elohim. Y de esa manera encontramos el relato: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y posteriormente hablan de nuevo acerca de Elohim. Sin embargo, tenemos en el capítulo 2 que ahora sí aparece el nombre del Dios Yahvé. Entonces, ya en el versículo Génesis 2 versículo 4, aquí vemos que ya mencionan a Yahvé Dios o Yahvé Elohim. Y otra de las preguntas que nosotros tenemos cuando analizamos el texto hebreo es: ¿por qué se encuentran dos deidades en la Biblia hebrea? Elohim y Yahvé Elohim o Yahvé Dios. Y aquí estamos encontrando una historia mezclada de diferentes fuentes. Probablemente tenemos la tradición eloísta y la tradición yavista. Las diferentes tradiciones que llegaron a conformar lo que es la Biblia hebrea, cierta tradición tiende a darle mayor prioridad al dios Elohim y otra tradición tiende a darle mayor prioridad al dios Yahvé. Se han encontrado muchas explicaciones acerca de esto. La teología ha tratado de darle muchas explicaciones. El cristianismo y el judaísmo le han tratado de dar muchas explicaciones que no altere lo que es el monoteísmo que actualmente ellos profesan: el judaísmo moderno, judaísmo rabínico y el cristianismo moderno. Sin embargo, este texto nos está mostrando un testimonio acerca de un enoteísmo en la Biblia hebrea. Realmente, ¿quién es Elohim? Los lingüistas y algunos diccionarios vamos a encontrar que refieren de que la palabra Elohim, que es en plural, se traduce Dios en singular, porque quiere decir de que es un Dios supremo en magnitud o en poder. Por eso se habla de Elohim como los dioses. Sin embargo, esto es buscarle dos pies al gato, tratando de buscar una respuesta que no altere la cosmovisión de estas religiones. Y hemos encontrado una interpretación en el cristianismo diciendo de que cuando hablan de Elohim están hablando de la Trinidad, conceptos que realmente no existían en ese tiempo, conceptos que realmente no tienen nada que ver con esa época y con esa cultura. Y en ese tiempo, en la Biblia hebrea, la Trinidad no tiene que ver con la palabra Elohim, como algunos han querido asumir que se trata del Dios Elohim. Entonces, aquí hay muchos problemas interpretativos, hermenéuticos y teológicos. Pero si nos vamos a analizar lo que es la cultura, lo que es la historia y a considerar la religión de Israel, realmente no tiene ningún conflicto en ese momento y periodo de la historia. Los judíos en esa época tomaban ciertas influencias de los dioses paganos, en ese caso los dioses cananeos, y se las aplicaban a la interpretación y entendimiento de su propio Dios, el Dios Yahvé. Un ejemplo claro lo tenemos en la referencia del Dios Baal y el Dios Yahvé. Hay varias escrituras que nosotros, si nosotros analizamos acerca del Dios Yahvé y el Dios Baal, tienen muchos paralelismos y tienen mucho parecido con el Dios Baal. Si nosotros quitáramos el paganismo y esa idea acerca del dios Baal, al final de cuentas parecía ser que nosotros al final de cuentas terminamos adorando al dios Baal con otro nombre, que en ese caso sería el dios Yahvé.
como les estaba comentando acerca de este texto tan complicado y con muchos problemas hermenéuticos y teológicos, sin embargo, en la antigüedad los judíos explicaban a su propia deidad dándole las mismas características que los dioses cananeos o los dioses con los que compartían cierta influencia cultural. Un ejemplo claro que acabé de hablar es acerca del dios Baal. El dios Baal tiene mucho paralelismo con el dios Yahvé. Si nosotros encontramos y vemos en los salmos cómo retratan a Yahvé cabalgando en los cielos, en una nube y en la tormenta, realmente si nosotros nos vamos a ver las características del dios Baal, el dios Baal es un dios, el dios del trueno, el dios de la fertilidad, y se han encontrado retratos de este dios que cabalga en una nube, cabalgando los cielos y en la tormenta. Entonces aquí podemos ver un rastro muy interesante de paralelismos entre el dios Baal y el dios Yahvé. Y no solamente pasa esa situación, sino que el concilio divino de Israel, realmente la Biblia hebrea habla de un concilio divino que posteriormente ya fue considerado una herejía en el judaísmo posterior a la destrucción del segundo templo y del judaísmo rabínico. Sin embargo, existen rastros de ese enoteísmo y de ese concilio divino en la Biblia hebrea, donde Yahvé ocupa el primer puesto, abajo lo ocupa el ángel de Yahvé, que probablemente sea otra divinidad muy diferente a Yahvé, y más abajo se encuentran lo que son los ángeles o los mensajeros. Y esto tiene un paralelismo con el concilio divino del pueblo de Canaán. El pueblo de Canaán, hasta arriba del concilio se encontraba el gran dios Elohim, el, el dios padre o el padre de los dioses. Se encontraba hasta arriba Elohim. Abajo se encontraba Baal, que era un dios que ah, compartía ciertos atributos parecidos al Elohim, el dios Elohim cananeo, y que vemos una contraparte o un paralelismo en el ángel de Yahvé, que muchas veces se confunde entre Dios y el ángel de Yahvé, y al final de cuentas parecían ser una sola persona. De la misma manera, el dios Elohim y el dios Baal comparte esa misma similitud. Abajo del dios Baal se encuentra los Ben Elohim, los hijos de los dioses, que también tenemos una referencia en la Biblia hebrea acerca de los Ben Elohim, los hijos de los dioses. Y hasta abajo de ese concilio divino del panteón cananeo se encuentra los Malak o los Malek, los ángeles. Entonces vemos de que realmente también la Biblia hebrea toma rasgos de esta religión antigua del pueblo de Canaán y las adapta a su propia cosmovisión. Entonces, realmente, ¿cuál fue la religión de los patriarcas? Abraham, realmente, ¿quién fue el Dios que llamó a Abraham? Tenemos dos historias interesantes acerca del Dios de Abraham. Mm, Vámonos al texto, vamos a analizar este problema que tenemos en el texto. ¿Quién era el Dios que llamó a Abraham? Vámonos al texto. Tenemos la historia de Abraham que inicia en el Génesis capítulo 12 y dice el versículo 1. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Tenemos este relato en el Génesis capítulo 12,
Sin embargo, realmente el nombre de Yahvé, como nosotros lo conocemos o como se nos ha enseñado, en esa época no se había revelado a Abraham. Tenemos en el Sinaí, cuando Moisés se encuentra con esta deidad, que le dice que a sus padres y a los patriarcas no se le había revelado con ese nombre y que solamente Moisés en ese momento supo qué deidad era, y ya todos conocemos la historia que habla acerca de que yo soy el que soy, o yo soy el que seré, que al final de cuentas se ha traducido como el Dios Yahvé. Entonces, si nosotros nos vamos a la cronología realmente, este texto está fuera de una cronología y un contexto en el cual se dieron los nombres divinos. Recordemos de que la Biblia fue formada ya al final en ese periodo del exilio, y bien algún editor pudo haber modificado el nombre de la deidad, que en ese tiempo no conocía a Abraham quién era Yahvé, y que lo encontramos ahora en el Génesis 12 hablando a Yahvé a Abraham, cuando en realidad en ese tiempo, supuestamente, si nosotros damos crédito a lo que dice la aparición de Yahvé a Moisés, de que no se dio a conocer a sus padres como el Dios Yahvé, entonces aquí encontramos una incongruencia interesante. ¿Quién modificó el texto, o realmente por qué aparece el nombre de Yahvé en un momento de la historia donde los padres o los patriarcas no conocían al Dios Yahvé? Entonces aquí podemos ver la mano de un editor que trata de darle prioridad a lo que es el Dios Yahvé. Y lo más interesante de todo es que encontramos otra historia de Abraham, que donde realmente Abraham ahora cuenta su versión. Encontramos en Génesis 20, ahora encontramos en Génesis 20 otra historia que es muy diferente a lo que nosotros encontramos en Génesis 12, y es contada en primera persona, es decir, desde las palabras probablemente de Abraham, y dice: desde que Dios me hizo vagar lejos de mi familia, le dije a ella, vas a hacerme este favor. Bueno, hasta ahí nada más. Sin embargo, aquí estamos encontrando en primera persona el relato acerca de la salida de Abraham de su tierra. Y dice: y desde que Dios me hizo vagar lejos de mí. Sin embargo, lo interesante es que no menciona al Dios Yahvé, sino que menciona al Dios Elohim. Entonces, aquí estamos viendo el nombre de otra deidad. Encontramos en Génesis capítulo 12, donde alguien probablemente que le da prioridad al Dios Yahvé, coloca el Dios Yahvé en un momento de la historia que los patriarcas no conocían quién era Yahvé. Sin embargo, encontramos en Génesis 20 un relato escrito en primera persona, donde Abraham mismo dice de que el Dios Elohim le mandó y le hizo vagar de la tierra. Entonces aquí encontramos esta historia interesante acerca de estas dos deidades. Entonces encontramos estos dos relatos interesantes. En una, el Dios Yahvé fue el que le ordenó salir de su tierra, escrita ya en palabras del editor que le dio forma a estas narrativas. Y encontramos en Génesis 20 la historia relatada en primera persona, en palabras, esperemos que sean de Abraham, de que el Dios Elohim fue el que lo sacó de su tierra y lo llevó a vagar.
Entonces, si nosotros consideramos de que el- la visión o el momento en que se reveló el Dios Yahvé a Moisés, de que no se había dado a conocer con ese nombre a sus padres o a los patriarcas, podemos considerar que la versión eloísta se acerca más a la tradición más antigua y esa religión antigua del pueblo de Israel, donde encontramos a la divinidad llamada Elohim. ¿Y quién es este personaje? ¿Realmente quién es este personaje llamado Elohim? Vámonos a leer un artículo, vamos a leer quién es este personaje que nosotros encontramos en la Biblia hebrea y que ha llevado a muchos problemas en los traductores al tratar de traducir esta palabra plural en singular. Vamos a leer un artículo que se encuentra en el diccionario Lexan. Vamos a leer un poquito qué nos dice acerca de este personaje. Dice, uso de Elohim en el Antiguo Testamento. Elohim se utiliza en todo el Antiguo Testamento, pero es especialmente frecuente en los Salmos, donde aparece 404 veces, normalmente para referirse al Dios de Israel. Entonces, aquí estamos viendo en las fuentes de los Salmos, que probablemente algunos sean de una antigüedad, y que nos muestren acerca de este concilio divino, de este enoteísmo, donde aparece esta palabra o este Dios divino, Elohim. Se encuentra también los Ben Elohim, los hijos de los dioses, y retratan a Yahvé como el dios Baal, cuando dicen los salmos que Yahvé está cabalgando en los cielos. Dice el texto, Elohim aparece 301 veces y Yahvé 110 veces. Interesante dato. En los salmos aparece Elohim, aparece 301 veces y Yahvé solamente 110 veces. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo podemos reconciliar este dato? Recordemos de que no todos los salmos fueron escritos y ni siquiera todos los salmos fueron de David, ni escritos en época de David. Algunos fueron escritos posterior en la época del exilio y probablemente es donde se da forma realmente a esta divinidad. Dice, en muchos casos Elohim se utiliza junto con Yahvé. Los dos títulos suelen ser pares paralelos. Elohim también aparece a menudo en el Pentateuco. Un uso curioso se encuentra en Génesis 20:13, el versículo que acabamos de leer. En este pasaje, Abraham dice que Elohim hizo que se alejara de la casa de su padre. Este uso es extraño porque el verbo es plural. Exactamente. Es una palabra en plural que se puede traducir como Elohim, que es una divinidad, o puede traducirse como los dioses. Dice, este uso es extraño porque el verbo es plural. Elohim suele tomar verbos y adjetivos singulares, y los verbos son decididamente singulares cuando se refieren al Dios de Israel. Entonces aquí estamos viendo cómo Elohim se encuentra en plural y está asociado al Dios de Israel. Realmente el Dios Elohim, el Dios cananeo, era el Dios compartido en la cosmovisión del pueblo de Israel en la antigüedad, y que posteriormente el dios Yahvé fue ocupando un lugar de mayor revelancia en cuanto a esta figura. Dice, las raíces lingüísticas de Elohim. Él es un término general para designar a una deidad que se puede encontrar en todas las lenguas semíticas, principalmente en acadio antiguo, amorreo, ugarítico y hebreo.
también puede encontrarse en Babilonia, fenicio y arameo. Entonces, esta deidad era una deidad compartida en varias lenguas semíticas y probablemente era conocido en la antigüedad. Y de esa forma el pueblo de Israel toma a este Dios y lo coloca también en el concilio divino de la religión de Israel en ese periodo antiguo, y que posteriormente el Dios Yahvé está ocupando la preeminencia en lugar del Dios Elohim. Y esto es algo que se utilizaba o el pueblo judío utilizaba en la antigüedad. Trataban de explicar al Dios Yahvé tratando de darle ciertas características de los dioses que ellos tenían contacto o los dioses que compartían o tenían en común culturalmente hablando. Y entonces el dios Elohim puede que sea adaptado al concilio divino del pueblo de Israel debido a que comparte ese paralelismo cultural entre los diferentes pueblos y que sin embargo se quedó en una de las tradiciones del pueblo de Israel. Recordemos de que existían dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte le daba prioridad al dios Elohim, el reino del sur le daba más prioridad al dios Yahvé. Y recordemos de que realmente los que escriben la historia son los ganadores. Recordemos de que realmente el libro del Génesis, el Pentateuco o el libro de la Torá y aún la historia deuteronomista le dieron forma a la Biblia hebrea en ese periodo del exilio. Y es probable que en ese periodo en esa época, se hayan tratado de eliminar esos rastros enoteístas. Y es posible de que en ese periodo se le dio mayor prioridad al dios Yahvé debido a que el reino de Judá era principalmente yavista y el reino de Israel era principalmente eloísta. Y aquí podemos ver también una crítica acerca del pueblo de Israel, el pueblo del sur. Recordemos de que la explicación o el motivo que ellos encontraron del por qué fue destruido ese pueblo fue debido a que eran idólatras. ¿Realmente eran idólatras? Probablemente. Sin embargo, también el pueblo de Judá también cometió el mismo pecado que el reino de Israel. Lo tenemos en el libro de Ezequiel y en el libro de Jeremías. Principalmente el libro de Jeremías es una crítica a esa idolatría que le daban a esos otros dioses. Posteriormente a ese periodo del exilio, se le dio prioridad al dios Yahvé y se dejó de utilizar al dios eloísta como parte de la cosmovisión del dios divino. Entonces continuamos leyendo el texto y dice: Él era también el nombre del dios que encabezaba el panteón cananeo. Y este es algo interesante, como nos dice este texto, que él era el nombre de una deidad cananea. Recordemos en la historia que Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, tuvieron contacto con el pueblo cananeo y que hay muchos paralelismos en cuanto a las divinidades cananeas asociadas al dios Yahvé. Y puede de que tuviera cierta influencia en el desarrollo de las deidades en el contacto de este pueblo. Los judíos de esa época, ese periodo, en esa cultura, trataban de dar una explicación de su deidad con las características de otras deidades conocidas. Y principalmente el dios El no puede ser la excepción. Entonces, él era también el nombre del dios que encabezaba el panteón cananeo. Dice el texto: un descubrimiento realizado en textos ugaríticos a partir de 1929
Lo mismo ocurría en textos acadios antiguos y amorreos. Dice, él era también el nombre del dios que encabezaba el panteón cananeo, un descubrimiento realizado en textos ugaríticos a partir de 1929. Ahora quiero que chequen muy bien este descubrimiento que fue en 1929. Entonces, antes de esa época, no había muchas referencias o se trataba de darle prioridad al dios Elohim como si fuera un dios del pueblo de Israel y que no compartía con semejanzas con otros dioses. Sin embargo, este descubrimiento en 1929 aclara de que él era también el nombre del dios que encabezaba el panteón cananeo, descubierto a partir de 1929. Lo mismo ocurría en textos acadios antiguos y amorreos. Dice, él es visto como padre y creador en varios textos antiguos. En muchos casos se le denomina el antiguo o el eterno. Algunas referencias que también encontramos en la Biblia hebrea y que se le dan esas características al Dios Yahvé. Recordemos el famoso nombre Yahvé, yo soy el que soy o yo seré el que seré, que habla acerca de una eternidad. Entonces, aquí hay unos paralelismos interesantes. Dice, él es visto como padre y creador en varios textos antiguos. En muchos casos se le denomina el antiguo o el eterno y a menudo se le representa como el misericordioso y benigno. Estas imágenes también son comunes de Yahvé en el texto bíblico. Y dice este texto, por ello es posible que Yahvé sustituyera a él como nombre propio y que Elohim sustituyera a él como término general para referirse a Dios. Interesante lo que nos dice, cómo se fue desarrollando la figura y la personalidad de estas deidades, cómo él era el dios o el mayor de los dioses del pueblo cananeo, y cómo también los judíos utilizaban el nombre de Elohim asociado a él como el Dios del pueblo de Israel, y que posteriormente es posible de que ya no vieran con buenos ojos a la divinidad cananea, y ahí es donde surge este Dios Yahvé, y que ya conocemos la historia, cómo eh, en el Sinaí se le aparece esta deidad a Moisés, y ahí da una explicación muy ocurrente acerca del Dios Yahvé, que dice que no se le dio a conocer, no se le dio a conocer a sus padres con el Dios Yahvé. Es decir, los patriarcas adoraban al Dios al Dios Elohim, y que posteriormente vemos aquí la literatura cómo tratan de quitar la figura de él o Elohim y colocar a Yahvé como el Dios supremo o el Dios superior sobre todos los otros dioses. Y este es un relato muy interesante de cómo entra la figura de Yahvé, saca de la historia al Dios él o Elohim, y de una manera muy elaborada vemos esta historia y cómo tratan de retratar y hacer surgir la figura divina de Yahvé, y buscando una excusa o buscando una respuesta acerca del Dios de los patriarcas, que es que en ese caso estaba asociado a él, un dios cananeo, y que posteriormente quien sea que haya escrito esta historia y haya redactado esto y haya editado lo que es esta parte del Éxodo y la historia del Sinaí y el dios Yahvé, de forma literaria encuentra una manera muy, muy astuta para poder colocar a Yahvé por encima del dios él y suprimir la idea probablemente que tenían algunos judíos de esa época
de que el Dios que realmente adoraban los patriarcas era el Dios Elohim y no el Dios Yahvé y no el Dios Elohim. Es decir, de forma astuta colocan a Yahvé para sustituir a la divinidad cananea Elohim. Eso es algo muy, muy interesante, es algo que nos hace pensar acerca de cómo Yahvé suplanta lo que es esta deidad y nos coloca este relato de la aparición de Yahvé a Moisés, tratando de dar una respuesta y tratando de hacer, quiero pensar yo, que trataba de que cualquier persona que leyera el texto tratar de asumir que aquella deidad que creían que los padres o los patriarcas adoraban, se trataba de nada más que el Dios Yahvé, que se le apareció en ese momento a Moisés y da esa respuesta. Yo no me di a conocer a tus padres con el nombre Yahvé. Entonces, aquí vemos cómo de forma astuta y de forma elaborada se suplanta lo que es el nombre de esta divinidad en el Dios Yahvé. Dice, voy a leer otra vez, me gustó mucho esta parte. Por ello es posible que Yahvé sustituyera a él como nombre propio. Es decir, ya en esa historia ya se relata cómo Yahvé asume que él es Elohim, cuando en realidad probablemente tenía otro significado para esa época y que redactores posteriores trataron de cambiar. Dice, por ello es posible que Yahvé sustituyera a él como nombre propio y que Elohim sustituyera a él como término general para referirse a Dios. Entonces es interesante cómo se va transformando la figura de estas deidades en la Biblia hebrea. Y aquí podemos ver cómo se encuentra este nombre en algunos relatos del texto hebreo que los traductores han tratado de traducir como Dios. Cuando encuentran la palabra Elohim, lo traducen como Dios eh, en singular y no en plural. Y aquí podemos ver que también se escandalizan algunos sectores cuando encuentran el nombre de esta deidad, el nombre de de esta deidad en plural y que lo traducen en singular, realmente arbitrariamente probablemente debido a su cosmovisión o concepción religiosa y teológica. Es probable que se escandalicen cuando encuentran el nombre de la deidad en plural y simplemente lo colocan en singular. Y vemos cómo va evolucionando y va cambiando lo que es esta deidad. Realmente los patriarcas adoraban a esta deidad, que era muy común en ese tiempo. Como hemos leído y hemos visto, era él el dios supremo de los cananeos, de los que también se conocía en Sumeria, que se conocía en Ugarik y aún en las regiones de Mesopotamia. Entonces compartían lo que es un contexto cultural y vemos cómo tradiciones antiguas que llegaron a conformar lo que es la Biblia hebrea, encontramos referencia a esta divinidad antigua de este culto de Israel y que posteriormente aparece la figura divina de Yahvé que trata de sustituir lo que es la figura de Elohim, algo muy interesante, algo que en muchas ocasiones pasamos desapercibido debido a las traducciones que tenemos. En español, cuando el traductor se encuentra con esta palabra, en muchas ocasiones lo traducen como Dios. En otras ocasiones lo traducen también como si fuera un dios pagano o los dioses paganos, pero que en muchas ocasiones también se hacen referencias al Dios de Israel. Ya para terminar, vamos a estar leyendo también otro artículo que nos habla acerca de la religión de los patriarcas, acerca de
cómo ellos adoraban a otras deidades y que en muchas ocasiones hay conflicto con nuestros términos actuales acerca del monoteísmo y el politeísmo. Realmente, ¿qué eran los patriarcas en cuanto a las divinidades? Vamos a leer. Dice el texto, estamos leyendo el diccionario Lexan en inglés y lo estamos traduciendo al español. Dice, los patriarcas son monoteístas o monólatras y practican una forma de religión personal en, en la que la familia establece una estrecha relación con una deidad que bendice y protege a la familia. Este tipo de religión es común en el antiguo Próximo Oriente y parece ser un sustrato tanto de la religión cananea como israelitas. El título, el Dios de mi padre, se aplica a menudo al Dios patrón en la religión personal. Este Dios personal tiene un nombre y suele ser uno de los dioses principales del panteón. Es decir, existen varias deidades, pero solamente uno era el Dios personal de las personas o de estas comunidades. Dice, la religión de los patriarcas conserva recuerdos de él como Dios personal. Existían varias divinidades, pero solamente él era considerado el Dios personal de esta religión. La religión de los patriarcas conserva recuerdos de él como Dios personal. Y esa tradición religiosa arraigada en tiempos pre-israelitas, exactamente, en un contexto probablemente donde todavía se estaba formando la cosmovisión del pueblo de Israel. No existía judaísmo, recordemos de que el judaísmo es posterior, probablemente toma algún desarrollo en el periodo intertestamentario, en el periodo del segundo templo, y que se va conformando realmente ya en el periodo de la destrucción del segundo templo. Aquí ellos no son, no existe judaísmo acá, era la religión y la práctica del pueblo de Israel en la antigüedad. Dice, este dios personal tiene un nombre, suele ser uno de los dioses principales del panteón. La religión de los patriarcas conservan recuerdos de él como dios personal, y esa tradición religiosa arraigada en tiempos pre-israelitas fue aparentemente precursora de la religión israelita, en la que Yahvé es tanto un dios elevado como un dios personal. Entonces aquí encontramos este texto, cómo nos explica de que hay rastros antiguos acerca de la divinidad personal de los patriarcas, que era él, probablemente asociado y un Dios compartido con estas culturas que tuvieron contacto el pueblo preisraelita hasta su conformación como pueblo de Israel en ese periodo después cuando se dio a conocer esta deidad que es la deidad de Yahvé. Y esto es algo muy, muy interesante, cómo se va desarrollando este concepto. Realmente hubo una época en la tradición antigua y que quedaron testimonios en la misma Biblia hebrea de cómo en la antigüedad, en un periodo pre-israelita, antes de la conformación de Israel, se fue desarrollando el concepto de la divinidad Elohim, que probablemente era el Dios personal de los patriarcas. Realmente Yahvé no ocupaba un lugar preeminente en ese periodo. Ya el Dios Yahvé probablemente ya fue desarrollado posteriormente, ya cuando ya se está estableciendo lo que es el pueblo de Israel,
Aún así, hay cierto sincretismo religioso con Yahvé y el dios Baal, dios cananeo, y que encontramos varios paralelismos entre Yahvé y Baal, tan igual de la misma forma en la Biblia hebrea, pero encontramos esos rasgos antiguos acerca de esta religión primitiva del pueblo de Israel, que tenía una, un dios personal, el dios personal de los patriarcas, que era él o Elohim, y que posteriormente esto no fue adecuado o no fue visto de buena forma ya en la conformación del pueblo de Israel. Y ahí vemos cómo ya se coloca lo que es esta divinidad de Yahvé, trata de tratar de borrar lo que es rastros de este dios cananeo o rastros de esta antigua religión, colocando al dios Yahvé como el dios preeminente del pueblo judío y que se elabora de una manera muy elaborada, muy acertada literalmente, tratando de explicar también del por qué antiguamente esta religión de Israel adoraba a Elohim, eh, dando a entender de que en ese periodo lo que estaban adorando no era una deidad diferente o una deidad que no fuera realmente Yahvé, sino que está dando a entender de que los patriarcas adoraban sin saber al Dios Yahvé, colocando en el texto, en la famosa visión de Yahvé y Moisés, cuando dice, yo no me di a revelar mi nombre a tus padres, haciendo referencia a los patriarcas, y de forma muy acertada y muy elaborada, el autor, quien sea que haya escrito este texto, quien sea que haya escrito esta obra literaria, acertadamente coloca al dios Yahvé, dando explicación del por qué antiguamente se adoraba al dios Elohim o al dios El, y de esa forma se desplaza lo que es la figura de, de Elohim y ya se le da preeminencia al dios Yahvé. Y de ahí ya empieza a tomar forma lo que es el Dios Yahvé en la religión de Israel, principalmente en el reino de Judá, y que probablemente esas fuentes que nosotros tenemos del reino del norte, del reino del sur, son rastros que tenemos acerca de la adoración y sobre esta antigua religión de Israel que tenemos en la Biblia hebrea, o que nos aparecen Elohim como dioses de forma literal, pero que los traductores probablemente han tenido miedo de traducir dioses y colocan Dios, y que posteriormente se dieron interpretaciones muy elaboradas, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. El cristianismo asocia y le da una explicación de que cuando aparece en la Biblia hebrea la palabra Elohim, quiere decir que está hablando acerca de la Trinidad, un Dios supremo, un Dios múltiple, realmente los dioses. Y de hecho eso lo encontramos en el Génesis también, cuando dice de que, eh, dice el texto, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí estamos encontrando en plural. Y de forma muy elaborada dice, no, es que ahí aparece la Trinidad, estaba Jesús, estaba el Espíritu Santo y estaba el Dios Yahvé, y ellos dieron forma al hombre o al ser humano. Sin embargo, no tiene nada que ver esas explicaciones trinitarias, esas explicaciones modernas de términos teológicos desarrollados posteriormente y que en esa época no tenían idea acerca de la Trinidad. Ni siquiera la figura de Jesús puede ser considerada que aparezca en el libro del Génesis y en ningún libro del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea.
debido a que esto ya es muy posterior. Entonces, de esa manera se han dado varias explicaciones acerca de Elohim, acerca de esta palabra en plural que se traduce en singular en nuestras Biblias modernas. Y de esa manera se ha tratado de explicar esto, sin embargo, y probablemente no asumo que yo tengo la verdad. Hemos leído algunos textos, hemos leído algunos comentarios, hemos leído lo que es el diccionario AN, que es un diccionario en inglés y que nos refirió acerca de esto. También leímos el diccionario Lexan, que también se encuentra en inglés. Y entonces existe la posibilidad de que el pueblo de Israel tuviera una religión primitiva acerca del Dios y los dioses y el concilio divino, y que posteriormente va elaborando y va retomando su lugar, lo que es la adoración al Dios Yahvé. Realmente no eran monoteístas como nosotros lo conocemos en términos modernos, tampoco eran politeístas, eran enoteístas, eh, aceptaban la existencia de otros dioses, pero solamente adoraban a un Dios supremo. La Biblia hebrea habla acerca de la existencia de otros dioses, no niega su existencia, pero sí afirma la adoración a un solo Dios, que probablemente sea ya posteriormente ya elaborado lo que es la deidad de Yahvé, y que posteriormente va evolucionando con el tiempo este pensamiento hasta llegar a ese conflicto en el cual es destruido tanto el reino del norte como el reino del sur. Ya en ese periodo del exilio hubo un periodo de reflexión teológica en el cual argumentaron de que fue debido a su idolatría, al sincretismo religioso del periodo del primer templo, y que eso los llevó a la destrucción del primer templo y al exilio. Y posteriormente, después del exilio, tratan de quitar todas estas ideas acerca de otras deidades, quitar todas estas ideas del concilio divino, tratar de eliminar los rastros de dioses y diosas en la Biblia hebrea, hasta llegar a un inicio de lo que es el monoteísmo del periodo del segundo templo, y que realmente no existía realmente un monoteísmo como tal aún en el periodo del segundo templo. Un tema que más adelante probablemente abordemos, como qué era el monoteísmo entendido en el periodo del segundo templo, y cómo después de la destrucción del segundo templo, ahora sí ya podemos hablar de un monoteísmo como lo conocemos actualmente, tanto en el judaísmo rabínico como en el cristianismo actual. Entonces, esta noche vimos este tema muy interesante acerca de los patriarcas, la religión de los patriarcas, y este tema solamente es introductorio. Vamos a analizar la vida de Abraham de forma crítica en, en un próximo video que vamos a estar subiendo. Este es un tema introductorio a la vida de los patriarcas y acerca de cómo se fueron desarrollando las tradiciones de estas figuras en la Biblia hebrea, que muchas veces el texto no dice lo que nosotros queremos entender, sino que ya a partir del tiempo y la evolución hermenéutica se le han asociado ciertas características a ciertos personajes bíblicos que el texto no nos narra, pero que la tradición judía elabora posteriormente y que compartimos de la misma manera en el cristianismo. Vamos a estar hablando acerca de la vida de Abraham, acerca de cómo se fue convirtiendo la figura de Abraham en el padre de la fe y cómo fue transformado su figura tanto en el cristianismo como en el judaísmo. Entonces nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos los que estuvieron hasta el final
y aquellos que van a ver esta grabación en diferido.